Que vayamos a la escritura en Apocalipsis capítulo 16. Ya les anuncié el tema ahí ahí sí que por el medio, ¿verdad?, del grupo, juicio a las naciones. Amén. Ese es el tema para hoy y creo que está bastante interesante. Y déjeme contarle que bueno, antes tenía bastante temor a hablar de estas cosas. Sin embargo, hoy entiendo que no es difícil, sino que de pronto lo que no vamos a saber hoy, lo vamos a saber después. De pronto algo que no fue bien aclarado, el Señor nos lo aclarará después. Lo que no entendí también lo puedo entender después. De forma que vamos al presente, a lo que logremos captar según nuestro entendimiento, hermanos, y según el Espíritu nos puede dar, ya que somos humanos y bueno, no somos grandes teólogos como otros, pero estamos acá para aprender de la palabra de Dios, no cuestionando a nadie y esperando que no nos cuestionen, sino que nos enseñen también lo que no sabemos, ¿verdad? Y el único que nos puede enseñar es Cristo. Amén. Si es que ya tenemos ahí Apocalipsis 16, versículo 13. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Alabado es el Señor. Bueno, lo escuché orar, ¿verdad? Y creo que Dios nos va a bendecir. Dios siempre nos bendice, ¿verdad, hermanos? Amén. Hablando del juicio a las naciones, este juicio será en el valle de Josafat. Será en el valle de Josafat. Será el juicio de las naciones gentiles. Oiga bien, las naciones gentiles que estuvieron en contra de Israel. Por eso hay que bendecir a Israel, hermanos. Mire, los que se queden, bueno, va a ser fuerte las consecuencias que habrán en ese entonces. Por eso hay que estar preparados para irnos con el Señor. Hay que estar preparados para cuando la iglesia sea arrebatada y nosotros aparezcamos con el Señor. Sí, Para amén. algunos, bueno, que escuchan estas cosas, se pondrán a pensar que no son las cosas así, pero recuérdense que con Noé tampoco la gente creía que iban a caber, y cómo van a caber en un arca, decían, ¿verdad? O sea, cuestionaban lo que Noé hacía, aquel hombre que construía aquel barco. Sin embargo, cuando ya empezaron las cosas, ¿verdad? Se vio que todo fue como Dios lo dijo. Bien. Los gentiles que se queden a la tribulación, fíjese que todos los gentiles ahorita tienen la oportunidad de salvarse por gracia, y es una gran oportunidad que tenemos. Entonces, todos los gentiles que no crean, los que se queden, estos se van a quedar en la tribulación, serán seducidos para pelear contra Jerusalén. Fíjese, incitados, seducidos para que vayan a pelear en contra de Israel. El mundo gentil debe aprovechar este tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque si no, va a tener que ver la gran tribulación, el cual habrá invitación para adorar a la bestia. Entonces serán inducidos o estimulados a adorar a la bestia, es decir, llamados, ¿verdad? El tiempo será terrible, porque habrá confusión como nunca. Usted sabe que las escrituras lo dicen en Lucas 21, Mateo 24, ¿verdad? Entonces, debería el mundo hoy escuchar el llamado, escuchar ese llamado que está vigente, porque dice, venid luego y estemos a cuentas, dice. Amén. Estemos a cuentas, nos está llamando a todos. ¿Cuánto quisiéramos que el mundo entero
esté escuchando ese llamado y que ponga bastante atención a ese llamado para que el día de la venida de Cristo no salga avergonzado. El tiempo será terrible, como le decía, hermano. Hay que aprovechar este tiempo de gracia, porque el tiempo será terrible, habrá confusión como nunca. Deberían escucharlo, ¿verdad? Debe aceptar la salvación ahora para partir antes que las cosas sean difíciles en la tribulación. Aprovechar este tiempo de gracia. Es probable que no pueda explicarte bien esta iluminación, pero se logra entender, aunque no bien detallado de los lugares o nombres. Pero lo que sí estoy seguro es que la iglesia ya fue salvada de tan terribles acontecimientos, hermanos. Y eso es a los que creen. Los que no creen ya han sido condenados, dice por ahí, ¿verdad? Pero el que cree no viene a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Ahí va mi fe, y ahí te invito a que pongas tu fe en las palabras del Señor Jesucristo. La gran batalla, como lo leímos en Apocalipsis 16, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Dice que son espíritus de demonios y hacen señales. Usted sabe que habrá como nunca el engaño, ¿verdad? Muchos serán engañados. Sabe que los testigos serán muertos y luego van a ser resucitados, y al ser muertos van a decir: miren, ya ven que no era Dios, no era el poder de Dios, ¿verdad? Entonces, cosas que van a ser confusas para ese tiempo, hermanos. Dice que habrán señales, y dice que van a los reyes de la tierra, todo el mundo, y los reúnen a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Mira lo que se menciona, el gran día. Y dice el Señor: he aquí yo vengo pronto como ladrón, dice. Entonces nos dice: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Tenemos que estar preparados, porque estas escrituras de todas formas encajan para nuestro diario vivir, aunque las cosas para el tiempo que se espera van a ser terribles para los que se queden. Se dice que son gobernantes que harán propaganda para convencer a la causa impía. Óigame bien, convencen a la impiedad, aunque muchos ya están unidos en contra de Cristo, ¿verdad? Porque van a hacer esa propaganda impía para que se unan en contra, ¿verdad? Y ya unos están unidos en contra de Cristo. Bueno, aunque Armagedón significa el valle de Megiddo, creo más correcto que la batalla es en el valle de Josafat, aunque lo que interesa es saber de ese acontecimiento. Bueno, adelante te explicaré más esto de los valles. Las devastaciones e inundaciones. 3 años y medio será el tiempo de más grande tribulación, de la cual no ha habido desde el principio, es lo que dicen las escrituras. Después del arrebato viene la tribulación. La 70ª semana de Daniel es como se dice: el enemigo tendrá su destrucción total cuando termine el reino milenial. Mientras el mundo dure, el poder del enemigo está presente. Después que el diablo sea suelto, al terminar el milenio, hace el último intento de tomar el trono y son destruidos con fuego. Ahora, en todo esto lo que se ve que hay devastaciones e inundaciones. Eso será una tribulación enorme, ¿verdad? La tribulación es aflicción muy grande, padecimientos y situaciones adversas y desfavorables. Hoy es fácil confiar en Cristo, ¿verdad, hermanos? Pero después hay que perder hasta la vida por tener la fe. Los que rechazan hoy peligran el rechazarlo en el gran evento que se espera. El trono blanco precede al milenio. Los que no entren, entiendo que serán incitados al ser soltado el diablo para volver a hacer guerra de nuevo, y son destruidos con fuego. Esa es la terminación total. Los eventos están en el orden que uno los percibe. Algunas veces los predicamos desordenados, pero si nosotros empezamos minuciosamente a ordenar las cosas, vemos el cumplimiento claro
Claro, y que cada cosa tiene su lugar en su tiempo preciso como Dios lo señaló. El imperio de la bestia. Cada día aumenta el fuego de la tribulación. Cada día. Y eso puede verse, ¿verdad? En las personas que comienzan alejándose y alejándose poco a poco, hasta que resultan depravados. Eso es parecido a lo que habrá entonces. El clímax de 7 años, 3 años y medio, es lo más fuerte del imperio de la bestia. Lo que hoy se ve, hermanos, no es nada comparable. Pues ahora crece, como les decía, ¿vale? Que se va alejando, y luego se va el mal posesionando en la persona, hasta que definitivamente se encuentra fuera de todo, ¿verdad? Se declara ahí, ¿verdad? Una conciencia cauterizada, por decirlo en esa forma. Pero decía que cada día aumenta el fuego de la tribulación. Es el clímax de 7 años, 3 años y medio, es lo más fuerte del imperio de la bestia. Es atado el diablo, y luego de desatarlo hará su último intento, como se los estaba diciendo. Fuego los termina y estamos eternamente y para siempre como el Señor lo prometió, ¿verdad? O sea, ya todos unidos en un solo pueblo y un solo Dios y Padre de todos. Todo esto concluye con el regreso de Cristo, mis hermanos. Recuerde que la iglesia no pasa la tribulación de ese tiempo. Cuando la iglesia se vaya, es el clímax total del gran evento. El arrebato es antes de la tribulación. Quien se quede sufrirá el gran evento bestial. 3 años y medio de supuesta paz y 3 años y medio de terribles consecuencias que tendrán que ver con la abominación desoladora. Hermanos, vamos a ir a Mateo capítulo 25. Tuve hambre y me distes de comer. Fíjese bien lo que dice ahí. Porque aquí hay un contraste. Aunque, como te digo, que las escrituras encajan también para nosotros este día, para que practiquemos siempre la piedad y para que siempre estemos al lado de los ministros, al lado de todos aquellos que están predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Y que los tengamos en estima, como la Biblia lo dice, ¿verdad? Porque esto también, hermano, bueno, esas son las enseñanzas que se dieron a través del apóstol Pablo, hermanos, que tenemos que tomarlas en cuenta. Pero como todo encaja, que habrá un aumento de las cosas, la intensidad de las cosas en aquel tiempo. Quiere decir que en este tiempo pasamos tribulaciones leves, ¿verdad? Como se anunciaba por ahí. Entonces viene esas tribulaciones leves. Ahora nosotros tenemos que sujetarnos a lo que dice la palabra del Señor. Así es que toma en cuenta, sujétate al sistema pastoral, es mejor. Entonces dice Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogiste. Hermanos, esta reunión, hablando de esto, esta reunión que viene el Hijo, cuando venga el Hijo en su gloria, dice, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Esta reunión es para condenación y salvación de aquellos que salgan victoriosos en la tribulación y los que se unieron a la bestia. Ese es el juicio que habrá ahí, ¿verdad, hermanos? Entonces recuerda que nosotros fuimos arrebatados, estamos ahí, ¿verdad? Entonces, los 2 testigos, usted ha oído hablar de los 2 testigos, ha escuchado hablar de los 144,000 también, los 144,000 sellados. Estos 2 testigos y 144,000 es lo que puedo percibir que predicarán en ese entonces, que en esos grandes eventos, en el día terrible, estos 144,000 sellados van a predicar a los gentiles, van a predicar a todas las naciones que se queden, que bueno, estos cuando prediquen
y crea a la gente y los acoja, o sea, que sean hospitalarios con ellos. Óigame, que hablando de estos 144,000 se percibe que son los que dicen: venid, que todo aquello que le hiciste a estos pequeñitos. Yo le doy gloria a Dios porque así somos vistos todos los ministros de Dios, como pequeñitos, ¿verdad, hermanos? Sí, tuve hambre y me diste de comer. Hermanos, mire, si predicar la palabra de Dios, en dedicarse uno al ministerio del Señor es así, hermano. Uno se vuelve un niño pequeño, hermano. Qué bendición es la que puedo sentir de esta forma. Pero como te vuelvo a repetir, el clímax de todas las cosas en aquel tiempo, qué terrible la situación para los que prediquen, ¿verdad? Porque la gente pues se va a dar cuenta usted que van a estar amenazados ahí si no adoran a la bestia, ¿verdad? Entonces, cuando les prediquen estos, pues si creen a la predicación de estos y los acogen, les dan un vaso de agua, entonces el Señor los llama al final: vengan, benditos de mi Padre. Recuerden que ya la iglesia fue arrebatada, entonces estamos hablando de esto en ese entonces. Él les va a decir: vengan, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed. Acuérdese que cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, el Señor le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Le dice. Imagínese usted qué lindo es esta situación, hermano. Entonces veamos ahí qué es lo que hacemos con los que predican la palabra del Señor, cómo los tenemos, hermanos, si los tenemos en alta estima. Y aquí para el final tiempo se percibe esta situación. Que el Señor nos ayude a entender bien estas cosas. Y si no, pues cree, hermano, que media veces tú estés a cuentas con el Señor. ¿Qué importa el día y la hora donde Cristo te recoja? Media vez tú estés bien. Lo importante es estar con el Señor. Esto es para hacer a un lado la cuestión, y por si no dije bien las cosas y en mi carne me metí a lo que no es, ¿verdad? Entonces, me gusta explicar esto porque hay que ser humildes, hermanos. Hay que ser humildes y pongámonos en las manos del Señor como sus niños, como sus hijos, como sus pequeños, ¿verdad? Así es que yo creo que has entendido esto. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Algunos lo equivocan a otras cosas, mis amados hermanos, pero yo creo que Dios ha alimentado a todos, ¿verdad? Amén. Dios tiene el control de las cosas. Bueno, referencia al valle de Josafat o valle de la decisión, como Megiddo o Armagedón. Joel capítulo 3. Vamos allá a Joel capítulo 3 y versículo 12. Amén. Usted anote ahí, siempre le digo, traiga un lapicero para que me ayude a ganar tiempo. Bueno, dice el verso 12 de Joel 3. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Josafat en el valle de la decisión. Fíjese bien ahí, hermanos, Zacarías está mencionando el Armagedón. Ahí está hablando del valle de la decisión, el valle de Josafat. Valle de la decisión, decidir las cosas, ¿verdad? Entonces está mencionando el Armagedón. Zacarías 12:11 también ahí lo está diciendo. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. El valle de Megiddo, ¿verdad? O sea, el mismo Armagedón. Es la guerra, ¿verdad? Los gentiles que atacaron a Israel tendrán el juicio en el valle de Josafat. Oiga, qué tremenda cosa se escucha para los que atacan a Israel. A Israel siempre hay que bendecir a Israel. Acuérdese que son ahí sí que las raíces de las cosas, ¿verdad? Entonces los gentiles que atacaron a Israel tendrán el juicio en el valle de Josafat. Armagedón. Armagedón procede de la forma hebrea Ar-Megiddo o monte de Megiddo. Algunos dicen la montaña de Huello, ¿verdad? Encaja entonces, ¿verdad? Porque es un juicio que hay. Megiddo es conocido como la montaña de Jezreel. Al final, todo engloba en el monte Sión
o toda la zona de montes en Jerusalén. El monte Sión es hablar de toda la zona de montes en Jerusalén. Y ahí pues lo unimos todo, ¿verdad? Para hablar del monte de Sión es lo mismo hablar del valle de Josafat y los otros valles mencionados, ¿verdad? Entonces, Armagedón. ¿Qué es Armagedón? Armagedón es la batalla final. Todas las naciones luchan contra Dios. Esas naciones conquistadas por aquellos espíritus de demonios que mencionamos en Apocalipsis. La victoria de Josafat es típico a aquellos que les espera, aquello que le espera a los enemigos de Israel. Entonces hay que ser amigos, hermanos, hay que ser amigos. El regreso de Cristo será... al regreso de Cristo va a ser estas cosas, van a ser estas cosas. Esto sucede antes del milenio y será el juicio de los sobrevivientes de la gran tribulación. Terminando esto comienza el juicio. El Señor se sentará en el trono de gloria allá en Sión. Son los que vamos a entrar, o los que van a entrar al reino milenial, donde nosotros ya estamos con Cristo. Es decir, esto sucederá al regreso de Cristo en su gloria. La gloria de Cristo se ve así. ¿Cómo? Nos preparó un lugar, ¿verdad, hermanos? Te pregunto, ¿tú crees a Cristo? ¿Tienes fe en Cristo? ¿Tienes fe en estas palabras? ¿Tienes fe? Fíjate bien, lo que dice San Juan 14, verso 2. Él nos preparó un lugar. Y si nos preparó un lugar es para ir a ese lugar. Entonces dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y nosotros ya estamos con Cristo, le hemos creído y Él nos preparó lugar y vamos para allá a ese lugar. Tenemos que velar, tenemos que perseverar. Hermanos, la gloria de Cristo se ve así. Nos preparó lugar, nos abrió una puerta. La puerta está abierta aún, esa puerta de gracia, esa puerta, el Señor toca la puerta, los corazones, para que lo dejen entrar, para que nazcan de nuevo, para que puedan ser salvos. Este es el tiempo oportuno, el tiempo de gracia, amado hermano, para ser salvos de todas aquellas cosas que vendrán. Entonces dice Apocalipsis 4:1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Eso se estaban hablando ahí del escritor a Juan, ¿verdad? Apocalipsis, del evangelista, ¿verdad? Entonces esto pues se le mostró esa puerta abierta. Entonces esa es la gloria de Cristo, una puerta abierta, un lugar preparado, un pueblo redimido por su sangre. Es la gloria de Cristo. Él ganó, el galardón somos nosotros, hermanos. La gloria de Cristo es el triunfo de Cristo sobre el enemigo, hermano. El Señor venció. Esto, qué bonito, ¿verdad? Entonces nos abrió esa puerta. Y lo otro es: arrebatará a su iglesia. Arrebatará a su iglesia. Yo estoy tan feliz, muy feliz, porque estoy entendiendo estas cosas. Y mire, hoy más que nunca quiero estar más preparado, hermano. Al saber estas cosas, quiero estar más preparado. Mire, qué triste para aquellos que dejan pasar todo, que ignoran, que más bien pues en lugar de recibir la palabra pues la hacen a un lado. Es como dice por ahí, pues la pisotean, la hacen a un lado. No hagamos esto, recibamos su palabra, vivámosla, hermanos, vivámosla. Y ya te dije ahí la situación de aquellos pequeñitos, ¿verdad? Entonces 1 Tesalonicenses 4:17, arrebatará su iglesia, es la gloria del Señor. Dice el 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Siempre estaremos con el Señor, hermanos. ¿Usted cree que ya está con el Señor, hermano? Yo ya estoy con el Señor. Pues como esta es la fe, ¿verdad? Pero no, si yo te veo aquí todavía en la tierra, pero que Cristo está conmigo, hermano, y Cristo está contigo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado de cómo nos comportamos. Entonces las cosas serán en el aire. La semana de Daniel 9:27, dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación,
y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces hay algo que va a suceder entonces, ¿verdad? Y es la semana 70, la semana, algo septagésima, ¿es verdad? Entonces, esto dice la profecía. ¿Qué dice la profecía ahí en Zacarías 14? Si usted tiene tiempo, lea esos capítulos, Zacarías 14, lea Ezequiel 37 hasta el 39 y lea Apocalipsis del 4 hasta el 19. Ahí se menciona todo este gran evento, hermano. Entonces, Zacarías 14:1 dice: He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. A la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Bueno, vemos ahí lo que va a pasar, la guerra del Armagedón. Entonces, es la que anuncia Zacarías. Se refiere a la venida del Señor en su gloria. Al terminar los 7 años de tribulación, entonces traerá el juicio a las naciones. Fíjese bien, se refiere a la venida del Señor en su gloria, es decir, con su triunfo, hermano, con su triunfo, los que entraron por la puerta, los que le creyeron, los que Él lavó con su sangre, el sacrificio, todo es la victoria de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Él viene para terminar con todo, y ya que tengamos la paz eterna para siempre. Jesús viene a la tierra, así dice Hechos 1, versículo 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Entonces vendrá. Él estaba allá en el monte y cuando se iba a ese monte regresará. Así como le habéis visto ir, así vendrá también. Entonces, el juicio será en oriente de Jerusalén, que es saqueada, y violada a las mujeres, como leímos. Y después de esas barbaridades viene el Señor, es decir, afirma sus pies en el monte de los olivos. Hermano, hablamos de todos los montes, en monte Sión, ¿verdad? Entonces, San Mateo 24:27 dice: porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hablamos ahí que se partirá en dos, desde el oriente al occidente. Miren, algunos especulan demasiadas cosas para hacer esto. Hablemos de un valle grandísimo. Hablemos, como recuerda usted, el arca, ¿va? El arca, ahí entraban todos los animales y todo el que quería ser salvo, ¿verdad, hermano? Entonces, aquí también se hace un valle enorme. Pero para eso, pues, me imagino que tiene que haber algo así como un terremoto, ¿verdad? Y se abre el valle, ¿verdad? Se abre en dos. Entonces, en su venida habrá un terremoto, es lo que preveo. El monte, como dice Zacarías 14:4, se abrirá en dos entre norte y sur. Allí en el monte de los olivos, hermano, estaba mirando al cielo. Y a ese mismo lugar va a regresar, así como le habéis visto ir, así vendrá. Habrá un terremoto y se abrirá el monte en un valle gigante. Ese valle gigante es llamado el Valle de Josafat. En ese valle de Josafat será la batalla de Armagedón. Eso es inevitable, hermanos, porque todas las naciones vienen en contra de Jerusalén. Este cumplimiento es lo que se habla en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Ezequiel 38:21 dice: y a todos mis montes tomaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Habrá desastres naturales sobre los invasores, habrá pánico
y más, es más, lucharán entre ellos mismos. Recordemos que al final del tiempo serán destruidos con fuego, ¿verdad? Serán destruidos los que azotaron a Israel. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es este? Este es el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. El juicio de las naciones es en el oriente de Jerusalén. Allí es la guerra de Armagedón. Es en el valle de Josafat. Sucede al terminar la tribulación o la última semana de Daniel. Al terminar esa semana que es de juicio, sucede Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Los que crean al mensaje de los 144,000, ellos los acogerán, les darán comida, etcétera, les darán agua, ahí estarán con ellos, y ellos son los benditos, pues la iglesia ya está con el Señor. A ellos les dirán: venid, benditos de mi Padre, todos aquellos que creyeron, hermanos, aquellos que estuvieron decididos hasta morir, ¿verdad? Aquí terminamos, hermanos, y que Dios te bendiga. Espero verte pronto.